Hola, buenas noches. Mi nombre es Mónica Castillo Reyes. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estoy viendo el módulo de Derecho Procesal Penal Volumen 2, Unidad 1, que es Introducción al Sistema Penal Acusatorio. Estamos viendo el reto 1, que dice lo siguiente: ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Mi matrícula es 22029981 y mi asesor es Marco Eduardo Padilla Martínez. La fecha de hoy es noviembre del 2024. Muy bien, en este video vamos a desarrollar algunos cuestionamientos que nos solicitan en el reto 1. El primero es: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Hablando de Max Langer y el libro que él escribió sobre las reformas. Max Langer, un académico en el campo del derecho penal, hace referencias a las reformas en materia de justicia penal que se difundieron desde la periferia para señalar cómo ciertas transformaciones o modelos de justicia penal, en lugar de originarse en los centros de poder o en los países más desarrollados, comenzaron a implementarse en países de la periferia, aquellos con economías más pequeñas en vías de desarrollo. Estas reformas, muchas veces inspiradas por modelos extranjeros como los de Estados Unidos o Europa, fueron adoptadas en estos países periféricos y en algunos casos luego se extendieron hacia otras naciones, incluyendo aquellas más centrales o desarrolladas. La idea de esta afirmación es que las reformas no siempre son impulsadas desde los países más poderosos o tradicionales en el ámbito jurídico, sino que pueden emerger en contextos más marginales o menos esperados, y desde allí expandirse o influir en otros sistemas legales. Esto resalta una dinámica global de intercambio y adaptación de prácticas jurídicas, donde la innovación y el cambio pueden venir de lugares no siempre centrales en el poder económico o político mundial. El cuestionamiento número 2 que nos piden desarrollar es el siguiente: ¿qué distingue los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? En Latinoamérica, los códigos inquisitivos y los códigos acusatorios se distinguen principalmente por el rol que juegan los actores en el proceso judicial y cómo se lleva a cabo la investigación y el juicio. Estas diferencias tienen implicaciones clave en la reforma en que se administra la justicia penal y se protegen los derechos de las personas involucradas en un proceso penal. A continuación, se describen las principales características en ambos sistemas. Respecto a los códigos inquisitivos, número 1, sistema de instrucción. En los sistemas inquisitivos, como el que predominaba en muchos países latinoamericanos antes de las reformas, el juez tiene un rol activo en la investigación. El juez no solo resuelve el caso, sino que también toma parte en la recolección de pruebas y en la investigación de los hechos. El proceso es más centralizado. Número 2, rol del juez. El juez actúa como investigador y decisor. La investigación está a cargo del mismo juez, que luego juzgará el caso, lo que puede generar una percepción de parcialidad. Número 3. Secreto y formalismo. El proceso penal solía ser más secreto, con menos intervención de las partes, acusado y defensa, durante la fase investigativa. Además, el sistema es más formalista, con procesos largos y procedimientos estrictos. Número 4. Derechos del acusado. El acusado tiene menos garantías y protección frente a la acusación. En algunos sistemas como el antiguo, la figura del secreto sumario implicaba que el acusado no siempre conocía los detalles de las pruebas en su contra hasta una etapa avanzada del proceso. 5. Finalidad. El objetivo principal del proceso en los códigos inquisitivos es encontrar la verdad material. La verdad se busca a través de una investigación profunda del juez que busca desentrañar los hechos. Y ahora, respecto a los códigos acusatorios. Número 1, sistema adversarial. En los códigos acusatorios, en que muchos países latinoamericanos han sido adoptados en las últimas décadas, el proceso es adversarial,
lo que significa que el fiscal y la defensa son las partes principales que luchan entre sí ante un juez imparcial. El juez no tiene un rol de investigador, sino de árbitro, supervisando el debido proceso y garantizando que ambas partes tengan un juicio justo. 2. Rol del juez. El juez en un sistema acusatorio tiene el rol más limitado y actúa principalmente como un moderador entre las partes. No investiga ni recolecta pruebas, sino que se encarga de asegurar que el proceso se lleve de acuerdo con las reglas y que los derechos de las partes sean respetados. 3. Publicidad y transparencia. En los sistemas acusatorios, los juicios suelen ser públicos, lo que aumenta la transparencia y la rendición de cuentas. Las partes pueden presentar pruebas de manera más abierta y el proceso se lleva a cabo en audiencias orales. 4. Derechos del acusado. El acusado tiene mayores garantías procesales. Se le informa de los cargos en su contra desde el principio. Tiene derecho a una defensa efectiva y se asegura que haya un debido proceso judicial. Además, en muchos sistemas acusatorios se promueve la presunción de inocencia. 5. Finalidad. El proceso en los sistemas acusatorios no busca solamente la verdad material, sino también la equidad y la protección de los derechos fundamentales de las partes. La presunción de inocencia es un principio central. Evolución en Latinoamérica. A lo largo de las últimas décadas, muchos países latinoamericanos han adoptado el sistema acusatorio por parte de una reforma integral de justicia penal, en un esfuerzo por garantizar una mayor transparencia, eficiencia y protección de los derechos humanos. Países como México, Colombia, Argentina y otros han implementado estos cambios para hacer sus sistemas judiciales más modernos y justos, inspirados en el modelo adversarial anglosajón. En resumen, la distinción clave es que el sistema inquisitivo está centrado en el juez y su capacidad para investigar, mientras que el sistema acusatorio pone énfasis en el rol de las partes, fiscal y defensa, y en la transparencia del proceso judicial. Siguiente planteamiento. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Los actores internacionales jugaron un papel crucial en la formación y expansión de las redes de activistas y reformadores en América Latina, particularmente en áreas relacionadas con los derechos humanos, la justicia social y las reformas políticas y judiciales. A continuación se detallan algunas formas claves en las que estos actores influyeron en la región. 1. Presión de organismos internacionales. Organismos internacionales como las Naciones Unidas, ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Unidos Americanos han sido fundamentales en la promoción de estándares internacionales de derechos humanos a través de informes y resoluciones y decisiones judiciales. Estos organismos presionaron a los gobiernos latinoamericanos para que mejoraran sus prácticas en áreas como la tortura, la desaparición forzada, la corrupción y las violaciones en los derechos civiles políticos. 2. Apoyo financiero y logístico a las organizaciones locales. Donantes internacionales y agencias como la USAID, la Fundación Ford y la Open Society han proporcionado recursos económicos y capacitación a organizaciones no gubernamentales y grupos activistas en América Latina. Estos fondos han permitido que las organizaciones locales puedan operar, realizar investigaciones, desarrollar campañas de sensibilización y capacitar a líderes comunitarios. 3. Difusión de ideas y modelos de cambio. Los actores internacionales han sido claves en la difusión de modelos jurídicos y políticos para la reforma, particularmente en el ámbito de la justicia penal a través de conferencias, seminarios y otros foros. 5. Transferencia de conocimiento y capacitación. Los actores internacionales también han jugado un papel en la capacitación de actores locales en diversas áreas, incluyendo la defensa legal, la formulación de políticas públicas y el seguimiento de las violaciones de los derechos humanos, a través de programas de intercambios y talleres activistas y funcionarios
públicos latinoamericanos han aprendido de experiencias de otros países que enfrentaron problemas similares, como la justicia transicional en Sudáfrica o los procesos de reconciliación en otras regiones. Muy bien, pues yo quisiera expanderme un poquito más porque es muchísima la información importante, pero vamos al cierre, donde voy a dar mi opinión sobre la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México, porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, en conclusión, la relación entre el texto de Max Langer y la reforma constitucional en materia de justicia penal en México 2008 y las subsecuentes reformas se refleja en la difusión de reformas desde la periferia. México, al igual que otros países latinoamericanos, adoptó un sistema de justicia más moderno y conforme a estándares internacionales, impulsado por actores internacionales y redes de activistas. Sin embargo, también enfrenta retos en la implementación efectiva de esas reformas, como lo señala Langer en su análisis de cómo las reformas pueden ser estancadas o incompletas si no se logran transformar las estructuras de dichos poderes o las estructuras internas de poder. Bueno, por mi parte eso es todo. Espero que la información les funcione y les ayude. Me hubiera gustado poner mucho más, pero pues ya rebasamos el tiempo límite. Que tengan excelente noche. Gracias.